El debate del momento en El Mundo al Rojo. Amigos, son las 2:23 de la tarde. Continuamos aquí en El Mundo al Rojo y hoy pues tenemos un invitado muy especial. Seguramente ya conocidos por todos vosotros, uno de los mejores economistas que hay ahora mismo en el mundo. Estamos hablando nada más y nada menos de Daniel Lacalle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer que estés aquí con todos nosotros y además que ha venido en exclusiva a presentarnos pues uno de sus libros, estos libros que yo creo que están marcando tendencia y que son muy necesarios que se lo lean, sobre todo nuestros políticos y también pues esos señores que dirigen los grandes bancos centrales del mundo. Porque seguramente que nos evitarían muchísimos problemas, ¿no? Pues exactamente, la idea del libro es esa, ¿no? Que sea divulgativo, que la gente entienda lo que es la política monetaria y lo que están haciendo los bancos centrales y, bueno, pues dar soluciones, que es lo importante, claro. Estamos hablando de La Gran Trampa, el nuevo libro de Daniel Lacalle. Aquí lo tienen, amigos, un libro que nos está avisando de lo que va a pasar. Porque como ustedes ya saben, hemos pasado esta crisis un poco en falso. Y en falso quiere decir que si antes teníamos una burbuja inmobiliaria, que lógicamente nos llevó a donde nos llevó, ahora tenemos una burbuja de deuda pública, Daniel, ¿a dónde nos puede llevar? Hombre, pues lo primero que es importante al identificar los riesgos de burbujas es que no nos lleve a una crisis sistémica. El gran error de la crisis inmobiliaria fue que algo que se podía haber contenido se convirtió en algo sistémico primero por negarlo y segundo por doblar la apuesta por lo que popularmente hemos denominado el ladrillo. Entonces, la idea de este libro es precisamente alertar sobre esta burbuja de bonos. En este momento tenemos más de 8 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa en el mercado. La inmensa mayoría son bonos soberanos. Esos bonos soberanos están fundamentalmente en los planes de pensiones, en los ahorros de la mayoría de la gente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a medida que va aumentando un poco la inflación, se pueden generar enormes pérdidas nominales y reales. Nominales en el sentido de antes y después de considerar el efecto de la inflación. El riesgo, por lo tanto, es hablar sobre ello, es comentar sobre ello, pero sobre todo hablar de ese riesgo para que no se convierta en algo sistémico que luego genere una crisis mayor, como ocurrió con el tema inmobiliario, ¿verdad? Porque tú muy bien hablas en uno de tus apartados de tu libro del bombero pirómano. Eso es. O sea, el bombero pirómano, en este caso, son los grandes bancos centrales y los gobiernos que están cometiendo los mismos errores y además con más ganas todavía que los que se cometieron con la gran crisis del 2007, ¿no? Bueno, efectivamente, el concepto de bombero pirómano es una manera fácil para que la gente lo entienda, porque siempre se nos dice, los bancos centrales nos han sacado de la crisis, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que a la crisis llegamos precisamente porque los bancos centrales bajaron los tipos de interés de manera agresiva, incentivaron la enorme toma de riesgo, etcétera, etcétera. Por eso digo lo de bombero pirómano, que se presenta a sí mismo como la solución de un problema creado por esas propias políticas. Y lo primero de todo, ¿qué pasaría? Voy a poner un ejemplo aquí en España, con la deuda pública que ha crecido pues en los últimos años pues más de casi un 40%. Ahora mismo el PIB español, ni siquiera en un año pagaríamos toda la deuda pública. ¿Qué sucedería si la prima de riesgo subiera? ¿Cómo financiaríamos todo este supuesto Estado de Derecho? Y también, ¿cómo financiaríamos toda esa deuda que es prácticamente impagable? Claro. Por eso, lo que hablo en el libro es precisamente no solamente del riesgo, sino de soluciones. Es decir, nosotros no podemos decir que, como los tipos de interés están bajos, que es algo que se está escuchando en el debate político en muchas ocasiones, es decir, bueno, pues como los tipos de interés están bajos, lo que hay que hacer es relajar el déficit y aumentar mucho más la deuda y gastar mucho más. Lo que tenemos que hacer es precisamente, sabiendo que los tipos están bajos, que lo que tenemos que hacer son mayores reformas estructurales. El propio Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, lo repite constantemente. Y además que si lo que queremos es financiar el estado de bienestar,
lo que tenemos que hacer es hacerlo sostenible, que no podemos contar eternamente con tipos bajos. España tuvo una prima de riesgo muy baja, inferior de hecho a la de Alemania, ya hace unos cuantos años. Nos hemos olvidado porque vino la crisis, pero la teníamos y podemos continuar teniendo una prima de riesgo baja si lo que no hacemos es la política de la cigarra, en base a este famoso cuento de la cigarra y la hormiga, que es la de aprovechar, es la de no aprovechar una época en la que los tipos son bajos y hay alta liquidez para solucionar nuestros problemas estructurales. También estás hablando en tu libro, La Gran Trampa, pues de ese parón repentino de las economías emergentes. Por ejemplo, Brasil es una economía que se ha parado en seco, incluso ha llegado a la recesión. ¿Por qué ha sucedido esto? Por acostumbrarse al gas de la risa monetaria. A vivir bien, ¿no? A vivir bien, claro. Fíjate qué curioso que la propia expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, alertó sobre lo que ella llamaba el tsunami monetario, esa enorme cantidad de dinero aparentemente gratis que estaba entrando en la economía brasileña y que se estaba gastando de manera pues un poco alegre. Lo que le ocurrió a muchos países emergentes es que cayeron en la gran trampa, es decir, les entró una enorme liquidez y en vez de utilizar ese periodo para reducir los desequilibrios estructurales, lo que hicieron fue meterse en enormes obras y en enormes gastos. Lo camuflaron con enormes gastos a largo plazo en moneda local, utilizando dólares a corto plazo en moneda obviamente extranjera. Y eso, claro, genera pues ese efecto tsunami contrario, es decir, lo que les encontraron fue que de repente se metían en mayores desequilibrios y cuando deja de entrar todo ese dinero aparentemente gratuito, pues se meten en una enorme recesión. Pues amigos, estamos escuchando a Daniel Lacalle. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos. Amigos, son las 2:32 de la tarde. Continuamos aquí en el debate del mundo al rojo y hoy además con un invitado muy especial como es Daniel Lacalle, uno de los mejores economistas que hay en el mundo, que tenemos hoy el honor de tenerlos aquí en los estudios de Radio Internacional. Y también tenemos el honor de que esté con nosotros nuestro alcalde de cabecera, don Borja Gutiérrez. Borja, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Ángel, y buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué le ha sucedido a usted? Bueno, pues vengo de la... No, digo que le ha sucedido que después de comprar casi 20 libros de don Daniel Lacalle para que se lo trajeran a filmar, se les ha olvidado todo. Mi memoria que a veces falla y lo tenía preparado para salir de casa de fuera. Yo creo que su memoria es una gran trampa. Es como el libro, efectivamente. Pues continuamos, amigos, además analizando y estructurando en este caso pues lo que es el libro. Y el libro La Gran Trampa es necesario leerlo porque estamos a tiempo de solucionar esos graves problemas estructurales que tiene nuestra economía y también la economía mundial. Porque algo parecido de esa crisis continua es lo que le ha sucedido a Japón. Claro. ¿Por qué a Japón, uno de los países más ricos del mundo, está constantemente en crisis? Bueno, el problema fundamental de Japón fue que cuando pinchó su burbuja inmobiliaria, de libro, esto cualquiera que lo escuche es de libro porque lo estamos viviendo en tantas otras economías, pincha su burbuja inmobiliaria y en vez de asumir los efectos que eso tiene, decide tomar ese mal llamado concepto de medidas expansivas, entonces se mete en un enorme programa de infraestructuras y de gasto público para, digamos, compensar el impacto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Al meterse en ese enorme gasto empieza a generar una enorme deuda y en vez de darse mayor crecimiento, ¿qué es lo que se genera? Estancamiento. ¿Por qué? Porque cada vez mayor deuda, se van subiendo los impuestos, entonces, ¿qué es lo que hace? Baja los intereses, los tipos de interés de manera salvaje. Baja los tipos de interés de manera salvaje, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se perpetúa la sobrecapacidad que ya ha creado. A eso se le añade una demografía en la que la población cada vez
envejece de una manera más evidente, y un gasto público que cada vez es mayor y, bueno, pues lleva más de 2 décadas de estancamiento absoluto, una deuda pública sobre PIB que ya supera el 250% y una deuda total que supera el 400 y pico por ciento. O sea, es una economía monstruosamente endeudada en la que además, a pesar de que se habla constantemente de nuevos planes de estímulo, le cambian los nombres, ¿no? Sí. Ahora le llaman el QQE, ¿no? El Qualitative and Quantitative Easing, ¿no? Pues lo que hace al final es que los ciudadanos cada vez son más reticentes a tomar medidas y a tomar decisiones de consumo y de inversión, porque saben, no les falta información, que lo que viene detrás son enormes subidas de impuestos y aumento del endeudamiento. Borja, teniendo en cuenta las teorías de un gran economista como Daniel Lacalle, está claro que tú eres de los pocos alcaldes que pones en práctica, digamos, sus tesis, ¿no? Pues pocos impuestos municipales, poco gasto. Bueno, poco gasto, el gasto que puedes hacer en función de los recaudes. Sí, ¿Por qué bueno, no se hace eso a nivel nacional? Bueno, no lo sé. Yo también tengo que decir que Daniel es un ejemplo para todos aquellos que defendemos el proyecto de vida liberal, el proyecto de vida económico liberal. Es cierto que no siempre puedes bajar los impuestos ni en todas las ocasiones ni según tú quisieras, porque en el caso del municipalismo, por mucho que los alcaldes tengamos una predisposición, luego hay una serie de habilitados nacionales, como los interventores, en este caso, que son los que te permiten o no. En el caso nuestro sí que es cierto que apostamos por esa economía liberal, apostamos porque se vayan reduciendo los impuestos con el propósito de que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo y que por tanto puedan decidir libremente, y no la estructura globalizada del Estado, qué hacer con su dinero. También es verdad que es bastante ingrato de cara al político esa bajada de impuestos, porque aunque es real y aunque el ciudadano lo visualiza, es decir, que tiene más capacidad económica, ¿no? Mayor capacidad adquisitiva ese año, no tiene un agradecimiento visual como pudiera ser una gran infraestructura o como pudiera ser una remodelación de una carretera, ¿no? Eso es cierto, yo lo he vivido. Ahora hemos bajado en Brunete un 15% de media IBI porque me ha permitido el interventor. Llevamos 3 años seguidos con superávit y nos ha permitido reducir el IBI, lejos de meterme a hacer otra serie de obras distintas. He apostado por ese modelo, pero bueno, pues el ciudadano de a pie lo ve con buenos ojos, pero no es una medida que ellos consideren lo suficientemente positiva como con las ganas y con el propósito de gobierno y de gestión de vida que lo hemos hecho nosotros desde el equipo de gobierno, ¿no? Pero en cualquier caso, mi apuesta, que sigo, entre otras cosas, las consignas de Daniel, es eso, es procurar, en la medida de lo posible, bajar los impuestos para que la gente tenga mayor capacidad adquisitiva y decida ellos libremente, decida individualmente qué hacer con su dinero. Pues es lo que hay que hacer. Hay que bajar los impuestos, que no queremos estar trabajando 180 días para el Estado, señor Montoro. Que yo quiero más dinero en mi bolsillo, que trabajo muchas horas. Daniel, estábamos hablando del señor Draghi, que salió al rescate para salvar, entre comillas, todas las economías europeas, y tú pones un ejemplo también muy claro de lo que ha pasado en Grecia, de algo que no hay que hacer. Claro, que es precisamente pensar que todo se soluciona con la política monetaria. Lo primero que en el propio libro explico es que Draghi no salvó a las economías europeas. España ya estaba creciendo más que la media de la Unión Europea cuando empezó a comprar el primer bono Mario Draghi. Y a veces nosotros tendemos a darle ese aura como de mágica a los bancos centrales. ¿Gracias a los bancos centrales está creciendo Europa? No. Gracias a una política mal llamada de austeridad que ha permitido que la Unión Europea ahora tenga un superávit comercial absolutamente espectacular y que poco a poco hayamos ido reduciendo los desequilibrios, acudiendo a mejorar el sector exterior y en vez de tirar de lo que nos llevó a la crisis. Fíjate que en el año 2009 la Unión Europea se lanza al mayor plan de estímulo anunciado desde en una década. La Unión Europea gastó prácticamente el 3,5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, una salvajada, en un plan de estímulo para contraatacar a una crisis
de la que le echaba la culpa a los Estados Unidos. Decía que la culpa era de otros y que nosotros no teníamos nada que ver con ello, que nuestros bancos eran todos estupendos y todo eso. ¿Qué es lo que decía Zapatero? Que no solo Zapatero. El Champions League, ¿no? No solamente Zapatero. No solamente Zapatero. Yo recuerdo, estando en Estados Unidos, estando en Chicago, que grandes nombres de lo que es la Comisión Europea y de la Unión Europea venían a Estados Unidos a dar ejemplo de cómo la alta regulación y la enorme intervención que tenía el sistema financiero europeo nos había salvado de la crisis, esto estoy hablando del año 2008, comparado con los malvados bancos norteamericanos. Claro, la que vino fue de colores, y estamos todavía con un trillón norteamericano de préstamos de difícil cobro en los bancos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ha ocurrido es que lo que hizo Mario Draghi, como explico en el libro, fue dar la oportunidad a los estados de comprar tiempo. Es decir, pone una serie de medidas que dice, bueno, ustedes con esto les da tiempo para solucionar sus problemas y sus desequilibrios estructurales y fortalecerse sin, digamos, entrar en grandes daños o en grandes dolores para los ciudadanos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pasa el tiempo y todo el mundo se acostumbra. Se acostumbra tanto que el otro día escuché en un debate político decir que lo que tenía que hacer la Unión Europea ahora era multiplicar el gasto público para crear empleo. Es decir, no hemos aprendido absolutamente nada del año 2009, en el que nos gastamos el 3,5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, te repito, en planes de estímulo y destruimos 4 millones y medio. ¿En billones cuánto sería eso? Para que la gente... Pues estamos hablando de más de 3 veces y media la economía española de un año. O sea, que si estamos hablando de... Nos gastamos una euro... 3 billones... Sí. 3 billones de euros, que en pesetas sería... Bueno, ya vamos a hablar en pesetas. Los pobres veces, hay que hablar en pesetas, ¿sí? Mucha gente, la gente todavía piensa en pesetas. Yo creo que sí. Pues hombre, si la gente... Fíjate una cosa muy curiosa, ¿sabes? Esto es un buen símil, ¿no? El hecho de que mucha gente piense en pesetas no es una mala cosa. Te voy a decir por qué. Porque la generación más joven piensa que lo de devaluar, aumentar la masa monetaria, que todo este tipo de medidas mágicas lo solucionan todos. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que es más mayor y que ha vivido esas atroces, horrorosas devaluaciones competitivas que llevábamos a cabo en España, saben que merece la pena tener una moneda estable y una moneda fuerte como es el euro, porque cuando teníamos la peseta, entre otras cosas, no teníamos ni la capacidad de financiación de nuestra economía, ni la capacidad de competir, porque se convertía constantemente en un empobrecimiento generalizado, y lo que lleva es, y lo que llevaba encima era a que teníamos una media de desempleo del 17,5. Teníamos los mismos problemas estructurales, lo que pasa es que cada X tiempo, 5 o 7 años, llegábamos y hacíamos ¡pum! Lo devaluábamos todo. Borja, ¿tú qué eres más, de euros o pesetas? Hombre, yo soy de euros, evidentemente, aunque sí que es verdad que todavía hay gente que agradece esa conversión mental. No te gustan los euros catalanes, ¿no? No, dicen que son falsos. A mí me gusta España, y me gusta España con todas sus comunidades autónomas, con todas sus peculiaridades y con su su idiosincrasia, ¿no? Eso es lo que me gusta realmente. ¿Y qué parte de España te gusta más? Imagino que Brunete, ¿no? Bueno, yo soy un enamorado de mi pueblo, sin lugar a dudas. También soy un enamorado de Madrid. Lo que pasa es que España, afortunadamente, coexisten muchísimas formas de vida. Coexisten además, el mar, la meseta. Es decir, tenemos variedad para todo aquel que quiera visitarlo. Yo creo que es un paraíso absoluto de la variedad, ¿no? Y tú, en Brunete, lógicamente, con la tranquilidad y con el encanto que tiene, leerte el último libro de Daniel Lacalle, La Gran Trampa, pues es todo un lujo, ¿no? No, además yo doy fe que he empezado a leerlo. Ayer empecé a leerlo por la tarde, tuve un rato libre y empecé a leerlo porque lo compré precisamente el jueves, creo que fue, en la Casa del Libro de ahí de Alcorcón, del Tres Aguas, y que además tenían bastantes ejemplares, o sea que invito a la gente a que vaya a verlo porque
lo va a encontrar fácilmente, no tiene pérdida, ¿no? Y que luego vaya a Brunete a tomar el garbanzo de Brunete y a disfrutar de una buena tarde soleada, ¿no? Exactamente, y bueno, en toda su variedad, cocido, potaje. Con un buen vino de Madrid. Con un buen vino de Madrid, que precisamente hoy ha sido la presentación del 18º aniversario de la Denominación de Origen de Madrid. Se acaba de presentar en Sol, y que he estado como representante de la garbancera madrileña, porque bueno... Porque hay que estar. Porque hay que estar. Hay que estar, promocionando el producto de Madrid. Además, Borja es el que patrocina el garbanzo de Brunete, está luchando por recuperarlo y ya lo ha recuperado. Amigos, nos vamos a ir a publicidad y vamos a seguir con esta interesantísima entrevista a Daniel Lacalle, uno de los mejores economistas del mundo, si no el mejor. Dentro de publicidad. Amigos, son las 2:46 de la tarde. Continuamos aquí en El Mundo al Rojo y continuamos con la entrevista que estamos haciendo a Daniel Lacalle y también con nuestro alcalde de cabecera, el señor don Borja Gutiérrez. Daniel, una cosa que hablas en tu libro y que mucha gente joven lo entenderá, hablas de zombies, de zombies económicos y concretamente de economías zombies. Concretamente, ¿a qué te refieres? Bueno, fundamental. ¿Qué es una empresa o una economía zombie? Una economía en la que se mantiene viva la economía a través de refinanciar y aumentar el endeudamiento, pero que no es capaz de salir, no es capaz de empezar a salir de su agujero. Una empresa zombie, técnicamente, es una empresa que no cubre el coste de intereses de la deuda con sus beneficios operativos. Es decir, que corre para estarse quieta. Y lo mismo hay muchos estados zombies, ¿no? Grecia sería uno. Grecia es claramente un estado que tiene claros síntomas de ser un estado zombie. Puede salir de ese, al contrario que los zombies de las películas. Yo soy un gran fan, y mis hijos también, mi mujer, de The Walking Dead, pero al contrario que los zombies, puedes salir, ¿no? El problema es cuando las economías o las empresas, en vez de encontrar la forma de salir del problema, lo que hacen es aprovecharse del problema para simplemente perpetuar esos enormes desequilibrios que antes comentábamos. Y la economía catalana, o la Generalidad, sí que sería, digamos, pero un zombie de estos de Romeo, ¿no? Bueno, el problema... De la primera película. Más que, exacto, de la primera película. Yo creo que el problema de la Generalitat es, haciendo el símil de The Walking Dead, es que ha tomado un poco la posición más bien de decir, bueno, pues nosotros negamos la evidencia de los riesgos económicos y nos planteamos una especie de paraíso terrenal, ¿no? Como cuando esos personajes de la serie, para los que no la vean, que están buscando una ciudad en la que todo está muy bien y luego, pues como ocurre, desafortunadamente, pues no existe, ¿no? O no la encuentran. Entonces, yo creo que el gran problema de la Generalitat ahora mismo es que vive en la negación de la realidad. Yo ahora estoy escuchando cosas pues como que no importa que se vayan las empresas, que se cambien su sede, que en realidad cuando la Unión Europea dice que no van a poder estar dentro de la Unión Europea, en realidad no lo piensa. O sea, es estar constantemente negando la evidencia, ¿no? Y hay algún personaje de la serie de la que hablábamos, no vamos a estropeársela a nadie, que me recuerda mucho a cómo funciona la Generalitat. Es decir, estar constantemente negando que lo que está ocurriendo, está ocurriendo. Borja, a ti yo sé que también te gusta la serie de zombies, pero lo que pasa en Cataluña es más parecido a Walking Dead, como ha dicho Daniel, o a la que se avecina. Bueno, ahora está como la que se avecina, sin lugar a dudas, ¿no? Pero está descabezado absolutamente y kafkiano, ¿no? Lo que sí es cierto es que, además, unido a todo lo que ha dicho Daniel, lo que ha tenido Cataluña, sin lugar a dudas, ha sido una irresponsabilidad por parte de la administración que gestiona el dinero público, porque se ha dedicado a malgastarlo, a aumentar el gasto público y encima con objetos peregrinos. No se nos puede olvidar la multitud
multitud de embajadas que han abierto por distintos países con empleados, con funcionarios. Eso es un lastre permanente que, bueno, pues a los hechos me remito, les ha originado pues tener una deficiencia en cuanto a sanidad se refiere brutal. El sistema educativo no hablemos ya, porque incluso a nivel de ubicación y de espacio han tenido que estar en barracones permanentemente en muchos colegios. Es decir, un caos que ha sido generado única y exclusivamente por una serie de personas que han perdido la razón, han actuado con la sinrazón y que se han dejado llevar única y exclusivamente por el odio a lo que precisamente a quien cuidaba de ellos, que es el Estado español, o sea, España, y bueno, pues han decidido gastarse el dinero de todos los catalanes, de todos, no solo de los que les han votado, sino de todos, que esa es la desgracia, en sus campañas peregrinas utópicas, ¿no? Daniel, el gobierno español tenía que haber financiado, como ha financiado casi a fondo perdido, a esa Generalidad que estaba lógicamente en el monte. Es muy complicado este debate, porque por un lado dices, bueno, no financiarlo y entonces generas un problema económico mayor. Yo creo que al final hay que buscar mecanismos en los que no sufran sean los ciudadanos. Y no puedes, por una cuestión política, introducir medidas en las que los que sufran sean los ciudadanos por cosas que las que no son culpables, o desde luego por lo menos no son los culpables directos, como tú explicabas. O sea, yo creo que el problema era que se planteaba una solución en la que se pueden buscar mecanismos por los cuales cada comunidad autónoma tenga una fiscalidad más cercana a los ciudadanos. Fíjate que, para que te hagas una idea, de los impuestos que se recaudan en Cataluña, más del 85% revierten directamente en Cataluña y los gestiona directamente la propia Generalitat. Pero además España es el país más descentralizado de toda la OCDE. Y además tenemos esa idea completamente falsa de que los impuestos los pagan los territorios, ¿no? Los impuestos los pagan las personas. Y igual que hay una persona que paga más impuestos porque gana más, hay una serie de personas que están en un colectivo que pagan más impuestos porque tienen mayores recursos, como todos, ¿no? Si nosotros llevamos el argumento independentista a cualquier otro lado, entonces diríamos que los alemanes nos están financiando nuestra locura y que se deberían separar del resto de Europa. Fíjate que ellos piensan lo contrario, ¿no? O peor todavía, ¿no? En Grecia los atenienses financian al resto de los griegos y por lo tanto deben separarse, ¿no? Pues no, lo que tenemos que entender es que los impuestos los pagan las personas y las empresas y que no existe ese concepto. No lo paga la tribu. Eso es, no existe ese concepto de España nos roba o España no nos roba. Primero porque, bueno, tú lo has mostrado, pero lo primero que les ha robado ha sido su propia administración, con unos escándalos tremendos. Pero lo segundo, que ha sido absolutamente brutal, es que a medida que aumentaba el autogobierno y el número y la cantidad de recursos que tenía como comunidad autónoma Cataluña, no ha reducido la presión fiscal, no ha mejorado la situación, sino que es una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal sobre el trabajo, sobre las empresas, etcétera. O sea, mayor independencia, mayor autonomía ha sido mayor expolio a sus propios ciudadanos. Hombre, yo creo que no se puede caer en esa, pero tampoco se puede caer en el hecho de decir, bueno, pues como ustedes políticos han llevado a esta situación al límite, vamos a llevar al límite nosotros a ciudadanos que no tienen la culpa ni siquiera como mayoría, porque ni siquiera son una mayoría, ¿no? Borja, a lo mejor el problema en Cataluña fue el famoso 3%, esas mordidas que metían en todos los contratos públicos los dirigentes catalanes, ¿no? Bueno, eso fue, como se ha visto, fue inflar las cuentas públicas, pero el problema real no es ese. No creo que Cataluña haya llegado única y exclusivamente a donde está por culpa de eso. No debemos olvidar que Cataluña no la gobierna actualmente o no la ha gobernado hasta ahora el PDeCAT. Cataluña la ha gobernado la Esquerra Republicana y Cataluña la ha gobernado la CUP. Sobra decir cuál es el perfil político o ideológico tanto de unos como de otros. Ellos, por supuesto, no es que apuesten por una reducción permanente de los impuestos, sino ellos apuestan por un aumento del gasto público para sostener
sostener todas las elucubraciones y ensoñaciones de sus dirigentes a la hora de aumentar y generar más gasto a la comunidad autónoma. Por tanto, está más claro que el agua el por qué han llegado a este problema, simplemente porque su perfil económico y político defiende el aumento del gasto público para, pues eso es lo que he dicho, dar salida a todas sus ensoñaciones. En el libro de Daniel Lacalle habla de un tsunami, algo muy parecido que ha pasado en Cataluña, tanto económico como político. Pero en tu libro, hablando de ese tsunami monetario que ya has citado anteriormente, hablas de cuando se desploman las materias primas, pues lógicamente siempre hay una cobertura que las recoge. Ha sido países, por ejemplo, como Venezuela, un ejemplo de eso. Clarísimamente. Otro país que se cree, ¿no?, que los desequilibrios que genera fundamentales los va a cubrir imprimiendo moneda. Hoy, ahora en este mismo momento, la inflación acumulada de Venezuela en lo que va de año se estima que está en el 2000%. En el 2000%. 2000%. Es que cuando uno lo dice... No, entonces el problema... El problema de Venezuela fue muy sencillo. Lo explico en el libro, ¿no? El gobierno de Chávez llega al poder y en los primeros 10 años, en la época, digamos, supuestamente dorada de ese chavismo, el precio del petróleo se multiplica por 10. En ese periodo, el gobierno despilfarra más de una España, prácticamente 966.000 millones de dólares en subvenciones. Eso no llegó a 10, casi el equivalente al Producto Interior Bruto de España de un año. ¿Y en qué lo despilfarra? En subvencionar a Cuba, regalar por un lado, por otro, hacer todo tipo de locuras y además, a la vez, introduce su decisión de destrozar lo que es la economía productiva con una enorme cantidad de expropiaciones. Entonces, por un lado, hunde la seguridad jurídica y la capacidad de inversión y de diversificación de la economía y, por otro lado, despilfarra el dinero que le llega de la época de los precios altos del petróleo. Claro, con eso genera un doble efecto brutal que en el instante en el que el precio del petróleo empieza a bajar, la economía se destruye. ¿Y cómo se les ocurre solucionarlo? Imprimiendo billetitos. Imprimiendo billetitos, ¿no? Y hasta el punto de que hoy, para que te hagas una idea, el equivalente a 50 céntimos de euro pues sería un paquete más o menos así de billetes de bolívares. O sea, que la selva amazónica va a desaparecer. De hecho, esto es un dato absolutamente... sería divertido si no fuese dramático, que el Banco Central de Venezuela se quedó sin papel para imprimir moneda. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues eso, fíjate, mientras la inmensa mayoría de los países de la OPEP, lo muestro en el libro, se adaptaron de una manera admirable, porque si a cualquiera de nosotros nos dicen hace 5 o 8 años que el precio del petróleo iba a caer a $50 el barril y que ningún país de la OPEP excepto Venezuela iba a estar en depresión y con una crisis brutal, pues la verdad es que lo han hecho muy bien, la mayoría. ¿A quién se le ocurre? Pues al que pensaba que 2 más 2 son 22 y que lo que se puso fue a imprimir como un loco y a negar los propios desequilibrios que generó. La realidad. Pues nos tenemos que despedir de nuestros invitados. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle. Muchísimas gracias a nuestro alcalde de cabecera y nos despedimos de todos ustedes hasta mañana con este teaser de los grandes traidores a España.